Bueno, amigos, con este episodio vamos a dar inicio a la 8ª temporada de Suegro Directo. Y tenemos un invitado de lujo. Una persona que si yo le digo un sinnúmero de nombres, usted se va a quedar boquiabierto. Y sin más preámbulos, voy a presentarles el invitado de hoy. Él se llama Roberto Ramírez Anglada. Es uno de los jueces y referís más famosos del boxeo internacional. Roberto. Un placer. Un placer tenerte aquí, un honor. Bien agradecido por esta oportunidad. Gracias. Ser parte de la historia. Estábamos tratando desde hace un tiempo de entrevistarte, pero por ciertas circunstancias no lo pudimos hacer. Pero ya estás aquí y hay que aprovecharte. Lo primero que te voy a preguntar es, como a todos mis invitados, cuéntame un poquito de tu infancia. Bueno, mi infancia fue muy buena. Me crié con mis tíos. Me crié con mis tíos. ¿Por qué con tus tíos? Porque yo no tenía más hijos. Y mi mamá desafortunadamente murió a los 36 años y ya éramos 6 hermanos. Y entonces, pues en aquella época de familias grandes se distribuían entre otras familias. Y eso era una característica muy buena de los puertorriqueños. Y nos criábamos, en mi caso yo nunca supe que ellos no eran mis papás, que eran mis tíos. Nunca lo supe. Yo le decía papi y mami a ellos, y a mi verdadero papá le decía tío. Y él se acostumbró a eso y pues... ¿Y de qué murió tu mamá? Nunca en aquella época no se sabía. Le bajaba la hemoglobina mucho. Esa era una razón posible. Otra razón posible era tuberculosis, que tampoco tenía en aquella época curación. Pero... Oye, ¿y tu papá? Mi papá se hizo abogado a pulmón y contable. Antes no existía la profesión de contable, lo que había era bookkeeper. Y entonces se hizo contable cuando organizaron eso. En Cagua, siempre nosotros nos criamos en la Bajíada Morales de Cagua, la calle A, y el papá mío siempre se ponía un gabán y le decían Don Enrique. Aquella él que usaba gabán, le daban un título y era bien querido porque todo el mundo, él le hacía bien a todo el mundo. Y el que me crió era un cirujano menor que en aquella época de falta de médico, era el médico del pueblo. Wow. Y entonces, pues, también le decían doctor y le pagaban con vianda, le pagaban con vianda. Con vianda, lo llevaban en un caballo para que iba a uno de aquellos campos a atender a una persona enferma y venía con el baúl, las banastas llenas de vianda. ¿Qué año tú naciste, Roberto? Hace muchos años, 22 de marzo del 38. Son 86 años. Bien vivido, gracias a Dios. Cacho, estás como coco. Sí, prácticamente no me enfermo, hago ejercicio. Está bien, el vivir contento con uno mismo es fundamental para eso. Sin lugar a dudas. Y creer mucho en Papá Dios. Importante. Oye, y estuviste haciendo de referí hasta no hace mucho, hasta el 19 fue. ¿O el 21? Hasta el 21. Hace 4 años que me retiré y mi última pelea fue como árbitro a los 82 años en Marsella, Francia. En Francia. Como árbitro. Wow. Y me sentí bien. Pero ya eran muchos años y esos viajes... Esos viajes son matadores. Son matadores. Sí, porque vi aquí en tu resumen y en tu dossier, que es una cosa increíble. Tú has viajado el mundo entero de referido de juez. Japón, Tailandia, Australia, Corea. Italia, Corea, Rusia. Sí. Todo el mundo le ha dado la vuelta. Como toda mi vida... quise ser marino mercante, mira qué cosa. No digas tú. Precisamente por viajar. Los regalos que me hacían mis padres eran, antes lo que habían era una palangana grande y unos barquitos. Y yo soñaba con esos barquitos y le echaban añil al agua para que pareciera agua de mar. Ajá. Y pues cuando llegó el momento de escuela superior, terminé mi escuela superior,
¿Dónde terminaste la escuela En superior? Cagua, en la Gautier Benítez, en Cagua. En aquella época, estoy hablando del 56, irse para el ejército era obligatorio, ¿verdad? El servicio militar sí, era pero obligatorio. yo fui voluntario. Ah, fuiste voluntario. Voluntario, porque quería irme, pero yo me iba para el Navy, quería irme para el Navy. Me entrevistaron y pasé la prueba y todo, pero pesaba 105 libras. Nada más. Nada más. Y cuando aquel americano grandísimo me entrevistó, me dice, pasaste la prueba, pero ven dentro de 6 meses a ver si ha aumentado de peso. Entonces ahí mismo cogimos los exámenes del ejército y ahí cogían a todo el mundo, hacían hasta el examen por ti para que te fuera. Para que te fuera. Bueno, entré a los paracaidistas a los 18 años. Recién cumplidos los 18 años me fui para el ejército y a los 18, terminando los 18, estuve en la 82nd Airborne Division 2 años en Alemania y hacía tanto frío que entonces me metí a boxear. Wow, solamente 11 años después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Estabas tú allí en Alemania, que estaban terminando o haciendo en preparaciones del muro de Berlín. Y habían edificios derrumbados todavía, y había mucha pobreza, pero yo disfruté Alemania, muy bueno, la gente era muy buena, habían unos trolis y nosotros gozábamos cogiendo esos trolis porque íbamos por 5 centavos de un lado a otro y pasaban frente a la base donde estábamos. Hice 10 peleas en el ejército. En el ejército. En Alemania todas, 10 peleas. ¿En qué peso? En las 120 libras. En las 120. Ah, ya había cogido tu peso. Sí, ya parecía un militar. Sí. Y gané 9, perdí una del hombro. Gracias a Dios. ¿Se te salió? No completo, pero me lo tuve que aguantar. Sí, te lo inmovilizó la mano. Y perdí esa pelea. De 10, pues gané 9. Por ahí tengo una medallita que me dieron, que la conservo después de 50 años, 60 años. Habían 2 puertorriqueños que terminaron campeones. Sí, ¿cuáles eran? Betancourt en 147 libras y Rivera, José Luis Rivera, en 122. 122 o 26. Éramos queridos, éramos bajitos, pero andábamos. Y ahí es que nace tu afición por el boxeo. Sí. Al lastimarse el hombro, entonces comencé a trabajar de árbitro y de juez en el ejército. La cuestión era no meterme en el field, porque el field era. Estábamos 15 y 20 días metidos en el field, traineando, con aquel frío bajo cero, 10 grados y. Aunque a mí me gustaba, pero era más cómodo lo otro. ¿Y siempre estuviste en Alemania? ¿Nunca te enviaron a Corea ni nada de eso? No, siempre estuve en Alemania. Pues en ese momento también habían otras divisiones en Corea, que iban muchos puertorriqueños para allá. Mi papá estuvo en Corea. Sí, hubo en Corea, pero no, para mi buena suerte, como fueron 2 años nada más, se fueron rápido, regresé a Puerto Rico y entré a la Guardia Nacional. Y en la Guardia Nacional entré al equipo de buceo, de escafandra, con escafandra, y bajábamos ahí frente al Caribe Hilton, ahí era que traineábamos, y bajábamos 70, 75 pies. Recuerdo que yo era bien orgulloso de los wings de paracaidistas. Sí, pero en aquel entonces, para que la gente entienda, no habían tanques de buceo. No, era escafandra y unas caretitas. Y una caretita. Y la primera vez que me puse esa escafandra, que cejaron aquella escotilla, y yo, abre aquí que me sé. Y después me dio esa vergüenza. Claustrofobia. Sí, claustrofobia. Y yo dije, che, man, qué vergüenza. Eso fue como a las 11. ¿Y te acostumbraste? Y a la 1 de la tarde, cuando salimos a almorzar, me van a dar de baja porque, imagínate, te dio claustrofobia. Éramos 9 nada más. Y entonces a la 1 de la tarde viramos y yo dije, quiero volver otra vez. Vamos a hacerlo. Y lo hice. Y ya, y se acabó. Y al otro domingo me tocó frente al Caribe Hilton y ahí bajé 70 pies y se acabó la claustrofobia. Tú llegaste también a ser teniente coronel. Estuve cuando me retiré de la Guardia Nacional, luego de 20 años en la Guardia Nacional, más lo de la reserva y el ejército activo, entonces me retiré como teniente coronel.
Increíble. Pero la Guardia Nacional es bueno porque era los domingos nada más, y excepto en verano, que eran 15 días allá en Salinas. ¿Y tuviste una infancia feliz? Muy feliz, Muy feliz. muy feliz. ¿Qué tú hacías? ¿En qué te entretenías? Jugaba baloncesto, jugaba pelota en las calles porque no había buenos Sí, no parques. había esto de computadora ni nada de eso. Habían caballos en esa finca, las cogíamos y cogíamos, éramos jockey, cogíamos caballos por nuestras cuentas. Habían fruta y mango y quenepa donde quiera y nadie nos preguntaba. Y en el barrio donde vivíamos, pues, después nos mudamos para Villa Turabo, que es una urbanización que le hicieron para los veteranos de Corea. Y era una casa que costaban $3,000, la más cara, y decían, compre ahora y amplíe cuando pueda. Así era. Y el gobierno ponía la piedra, la arena, y los vecinos se reunían a virar. Y yo como muchachito tenía que participar ahí. Oye, Roberto, y tú tienes un bachillerato de la UPI y tienes también una maestría En la de la UPR, UPI. en la Cuéntame UPR. de eso. ¿Y con qué tiempo? Pues si estaba en la guardia, estaba en el ejército. Sí. Estaba haciendo No, muchas ya cosas. había terminado, Ya había terminado el ejército. El ejército. Cuando termino, entonces me mudo para Rubber, donde estaba mi papá, que yo le decía tío. ¿Dónde más o menos en la Roosevelt estaba? En la urbanización Rubber, al lado del colegio de ingenieros. Al lado del colegio de ingenieros. Y Allí al lado del cine que cierto, de Roosevelt. De Rubber, allí, eso es el cine que íbamos todos. Y el parquecito de pelota, ese Sí, cine señor. yo fui a ese cine mucho. Y las canchas de tenis y las canchas de soccer que habían allí. Y Saya, que lleva 500 toda la años vida, allí, sí, la toda la placita vida. de Rubber. Eso para mí fue un cambio bastante, porque venir de Cagua, que en esa época todavía Cagua era un pueblito, vamos a decir. Tenía nombre, pero entonces venir a Rubber, y el papá mío insistir que había que estudiar, hay que estudiar, para salir de este hoyo hay que estudiar, y tenía razón. Pues entré, me gustó, pero yo ¿El pensaba... ejército te ayudó a terminar los estudios? ¿Te dio dinero? ¿Había alguna beca? En la con eso? maestría. En la maestría. Sí, a nivel de bachillerato no lo habían aprobado, Ok. porque mi intención también era regresar al ejército. No digas. Sí, regresar al ejército, irme para Vietnam. Fina qué cosa. Tú querías ir para Vietnam. Cosa de muchacho, pero ¿Qué edad tú tenías más o menos? como 22, 23 años. Increíble. Nos íbamos a ir 3, que habíamos sido De paracaidistas. voluntario, ya habías cumplido con tu servicio Sí, señor. obligatorio. Sí, señor. Increíble. Y entonces, pues, uno de los muchachos se le murió el papá. Y entonces él se tuvo que hacer tuvo que cargo quedar de de su familia. Y dice, pues no puede, 2 nada más, no. Y entonces, y me metí a estudiar en la universidad. Y eso fue un cambio mental increíble. Estudiar en la Universidad de Puerto Rico en aquella época era magnífico. Entonces, terminé mi bachillerato, llegué a coger el examen de leyes. Pero entonces decidí entrar a la maestría. Era oral, ¿verdad? El examen de leyes era oral. No, No, era para entrar a la escuela de leyes. Cogiste el examen para entrar a la escuela, de leyes. Ok. Conocí mi esposa. Y después déjame de Ponce, que son duras. Ajá. Entonces... ¿Qué edad tenías ahí? Ya tenía 22 años. Ah. Era jovencito todavía. Chamaquito. Sí, la conozco. El papá era policía. Ella era enfermera ya. Tuvimos de noviazgo 2 años. Nos casamos y tuvimos 60 años de matrimonio. Y ella desafortunadamente murió hace 5 meses. Ay, bendito. Sí, todavía estoy en ese proceso un poco. De adaptarte. Pero de ese matrimonio nacieron 2 hijos. Y uno de ellos, Y un uno famoso me siguió. Me siguió. árbitro de boxeo. Sí, pero más famoso que eso, la función que hace es rehabilitar adictos. Oh, Ese yo es no su sabía. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo y terminó su doctorado Que hace lo hable. poco en rehabilitación de adictos, de adicción. Wow. Y Ese le gusta. es Roberto Ramírez Díaz, Jr. Sí, y le gusta. Es un trabajo envolvente, bien envolvente, y él, por lo menos, cuando está de árbitro, se relaja.
Se relaja mentalmente. Aunque es tensión también, pero se relaja. Sí, sí, pero es un trabajo de mucha Sí. tensión. Sacar a las personas de la adicción. Pues Eso es una crisis. Eso es, y frustrante. Porque es una crisis, hay que bregar con esa situación. Y hay que, yo voluntariamente trabajé en 206, en la de Bayamón, en rehabilitación de adictos, Ajá. voluntario, con Dianética, Cienciología. Con Cienciología. sí, sí, con todo. Dianética, Scientology. Y ahí estaba don Fran Suárez. Sí. Y fue una experiencia increíble, increíble. ¿Y sigues la Scientology? Sí, sí. Todavía, al día de hoy. Ocasionalmente voy, tomo algunos cursos. Estoy en el proceso de ser un auditor, donde me siento con otro a auditar. Auditarlo, ¿Qué sí, te sí, lleva a sí. hacer esto? ¿Qué te lleva a hacer aquello? Sí, sí, porque eso brega primordialmente, ¿verdad? Con las aberraciones que pueda tener el ser humano y cómo salir de ellas sin... ¿Y dónde las adquirió? ¿Y dónde las adquirió? Sí. Sí. Eso, yo he leído los libros, sí. muy interesante. Bueno, Roberto, pero llegamos al punto de hablar de un ícono puertorriqueño, y eso es de hablar de tu carrera como juez y como árbitro de boxeo. Ajá. Cuéntame primero cómo tú entras al mundo del boxeo. Salgo del ejército, traía la fiebre del boxeo. Sí, con el 9-1 que tenía. Iba a algunas peleas y me gustaban y seguía. Entonces alguien se le ocurrió en recreación y deporte. ¿Qué peleas ibas? Perdona que te interrumpa. De esos boxeos que daban en el Sisto Escobar, En el Sisto que daban en las canchas de Country Club. ¿Llegaste a ver a Sisto pelear? No lo vi. Nunca lo viste. Pero lo debiste haber conocido, ¿verdad? Lo conocí. Porque yo lo vi en algunas peleas en los 70, todavía iba al boxeo viejito, Una pero vez choqué la mano con Sisto Escobar. Y yo dije, y yo era joven y él ya era mayor. Y si este señor le mete esas manos a uno, que lo que tenía era un plomo una piedra en esas manos. Y fue una gran experiencia para mí conocer al primer campeón mundial y puertorriqueño. ¿Ves? Pues iba a esas peleas. Entonces yo era jovencito todavía y veía que había muchas decisiones difíciles. Y de contra. con la que tú no estabas de acuerdo. Con la que yo no estaba de acuerdo. Y eso es fácil en el boxeo. Nadie está de acuerdo con las decisiones. Bien pasional. Sí. Entonces digo, pues me gustaría entrar a eso. ¿Y cómo lo hiciste? ¿A dónde fuiste? Fui a Recreación y Deporte, llené una solicitud, hablé de mi experiencia y para mi sorpresa recibí la licencia en mi hogar. Y yo, oye, qué fácil fue esto. ¿Y quién te dio el entrenamiento? ¿Cómo? No existía. No existía nada de eso. No existía nada. Y yo no había estado en el boxeo aficionado aquí, que por lo menos daban un... Y entonces parece que después se dieron cuenta de que habían hecho algo que no era lo lógico. Lo apropiado. Lo apropiado. Entonces no me nombraban. Pero ya podía... para las peleas. Para las peleas. Pero ya yo podía entrar gratis conmigo. ¿Verdad? Con tu carnet. Con mi carnet. Todo. Sí, me sentaba por allí. O sea allí que al principio no te contrataban, nadie te pedía de árbitro. No, pero estaba allí. Y hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Para ese entonces, el árbitro votaba, era un juez también. El árbitro votaba y las peleas de campeonato mundial eran a 15 rounds. A 15 rounds. A 15 rounds, y había mucha pasión. Hasta las de campeonato de Puerto Rico eran a 12, ¿verdad? No, esas eran a 12. A 12. Si era campeonato de Puerto Rico, eran 12. Eran a 12. Mundial a 15. Sí. Y había mucha pasión en el boxeo. Mucha pasión. No. Y apostaban en el ringside, apostaban, no había guardia, el ringside no estaba protegido. Allí todo el mundo. No, que se acababan ahí, estaban los jueces, estaba la comisión y detrás los asientos de... Los asientos, pues... Pero uno se acostumbra a eso porque eso es donde uno se desarrolla, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de que tú empezaste como árbitro, como que estamos hablando de qué año. En el 75. 75. 7-5. Digo, como mi primera pelea de campeonato mundial fue en el 7-5, aquí está. Pero... Y un año después. Pero antes de eso ya yo llevaba como 4 años de árbitro y juez, aprendí, vamos a decirlo así. Aprendí.
Y vean, ¿alguien te dio un training antes de empezar a ser árbitro? Sí, etcétera? después Te daban las reglas y tú las leías. hicimos una asociación Oh. de árbitros y jueces en Puerto Rico. ¿Cuándo fue eso? Eso fue antes de mi primera pelea de campeonato, como a los 2 años. Oye, pero aquí... ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Había un señor juez de mucha experiencia, José Azoto, que trabajaba en García Comercial. Tenía una autoridad y entonces yo un día hablando con él, dije, oye, José, está pasando esto, cada vez que hay una pelea nos están abucheando, no hay, uno vota por una forma, otro, vamos a organizarnos y entonces le escribimos a la AMB, ¿ves? Y el doctor Córdoba, que era el presidente, nos envió un reglamento que ellos tenían para peleas de campeonato. Y nos lo envió, y de ahí en adelante, ese fue el modelo para nosotros seguir. Y empezamos a poner incidentes y procedimientos. Un cabezazo, ¿qué tú haces en un cabezazo al árbitro? ¿Cómo ustedes lo votan? Si el árbitro le quita un punto, ¿cómo tú votas acá como juez? Y empezó esto a coger un orden, una organización. Sí, y entrenaban a los que querían. Y a los que venían nuevos tenían que venir entonces del boxeo aficionado y tener alguna experiencia y ser referido como el boxeo. Y ya no venía crudo como llegué yo. Requerían que hubiesen practicado como árbitro de aficionado. De aficionado. Que las reglas son eran un poco diferentes, pero ya se sabía mover, ya estaba atento que era lo importante, que era un golpe válido, que era un golpe no válido, ¿ves? Que era un golpe bajo. Y así fuimos desarrollándonos. Empezaron entonces Don King a traer peleas de campeonato mundial a Puerto Rico y a poner a los puertorriqueños a pelear aquí. Y oye, eso fue una bendición para nosotros. Y de ahí empezamos. Y ahí arrancamos. Y ahí arrancamos. No habían las restricciones que hay ahora, que si tú no eres de Texas, o eres de California, o eres de Nueva York, no te nombraban. Antes nombraban. Cuéntame de tu primera pelea como árbitro. Mi primera, y como juez, porque era árbitro y juez. Sí, mi primera pelea de juez. Yo voy entrando hacia el parque. ¿Dónde fue? Aquí en el Irán Bison. En el Irán Bison. En el Irán Bison, nada más y nada menos que Roberto Durán y Leoncio Ortiz. Leoncio Ortiz con Roberto Durán aquí en el Coliseo. Esa fue tu primera pelea. Esa fue mi primera pelea. Tú tienes que haber estado temblando. Bueno, que Durán no noqueaba todo. Bueno, pero yo no esperaba, yo iba a ver la pelea. Y de momento me nombran el secretario de, mira, siéntate allí. Y anda para el cara. Y me senté. Y esa duró, lo tumbaron duró Leoncio, Durán le dio una catimba, pero no se caía. No se caía, cogía golpes de todos lados. Recuerdo que el árbitro era Waldemar Smith, que era un tremendo árbitro. Y ya murió. Esa fue de juez. De árbitro, Samuel Serrano y Mario Martínez. Samuel Serrano. ¿Esa fue tu primera? Mi primera de árbitro. De árbitro. Aquí en Puerto Rico. Wow, Samuel Serrano. Y después Alexia Argüello y Diego Alcalá. Esas fueron tus primeras dos peleas. De árbitro. Imagínate. Pero la segunda Pero no de te dieron juez, nada en la cartelera más sencillo. O sea, no, esa empezaste con la grande. Con la grande, sí. ¡Wow! Sí. Entonces la segunda de juez, Muhammad Ali y Jean-Pierre Koopman, en el 76. Esa fui también a verla. y te dijeron, mira, trabaja, pero esa fui de juez. Esta fuiste de juez. Y Ismael Quiñones fue el quinto, sexto, cuarto, algo así. Sí, eso no duró nada. Pudo haber durado menos. Te voy a contar yo una anécdota. Sí. Mi papá me llevó a esa pelea, él me llevaba a todos los boxeos. Y yo fui a esa pelea cuando Ali termina, que está caminando por el lado de donde yo estaba sentado. Yo le había pedido un bolígrafo a Riquín Sánchez. Ajá. Quiere que anunciaba todas las peleas. Estaba anunciando todas las peleas. ¿Sí? Don Riquín me presta el bolígrafo de él para yo con el programa coger la firma de Ali. Yo cogí la firma de Ali en mi programa. Uh-huh.
y yo tenía la firma y esa página la arranqué y la guardé en un libro. Y al día de hoy no puedo encontrar el libro donde guardé esa. Tengo la firma de Muhammad Ali de ese día esa que estuvo en Puerto Rico, pero no, todavía no. Por eso yo no he votado un libro desde que yo tengo uso de razón. Esa firma debe estar aquí en algún libro, pero tengo que sacar el tiempo para ir abriéndolos todos a ver si sale el valor que tiene esa firma ahora. Sí, increíble, increíble. Increíble que tú hayas sido el juez en esa pelea. Mis primeras 2 peleas, nada más que Roberto Durán y Muhammad Ali. Y después Wilfredo Gómez. Wilfredo Benítez. El radar con Cervantes, cuando se hizo campeón. No, tú estuviste en esa pelea. En esa pelea, de juez también. De juez. Y eso fue a decisión. Fue a decisión, eran 15 rounds, creo que eran 15 rounds. Sí, eran 15, sí, 15. Y un chamaquito de 17 años. Nadie esperaba que excepto Goyo Benítez sí tenía mucha fe en su papá. Sí, pero después de como el cuarto o el quinto asalto, Benítez empezó a dominar. Dominó totalmente. A Cervantes, y Cervantes bueno, don Riquín me cuenta que después entrevistó a Cervantes después de la pelea y Cervantes le dijo, yo no lo vi. Sí. Le digo, yo nunca vi a Benítez. Que en paz descanse don Riquín Sánchez. Yo hablaba mucho con él de boxeo. Y me dice, Cervantes le dijo, es que nunca lo vi. Y era impresionante esa destreza que tenía Benítez. Y hablar de Cervantes en aquella época. Sí. O sea que era ya probado. Wilfredo estaba todavía en este proceso. Y era roble, era un bien fuerte. Pero se movía, le decían el jadal porque no le entraban los golpes. No, que se le paraba al frente a distancia para que el otro le pudiera meter las manos. Sí. Y no lo tocaba. Eso es así. Es impresionante. Esa pelea hasta ahora todavía está en YouTube. Sí. Con la narración precisamente de don Riquín Sánchez. Mira para allá. Pero qué bueno saber que tú estabas ahí de juez. ¿Y cómo votaste? ¿Te acuerdas? Yo voté por 3 puntos a favor de Wilfredo Benítez. A favor de Wilfredo. Y el árbitro que en esa época votaba, que era un panameño, votó por 4 puntos a favor de Wilfredo. Y yo por 4. Sí, y el juez de Panamá votó por 4 puntos en contra de Wilfredo. O sea que claro. Fue una votación rara porque tanto votos a favor yo no sé qué pelea estaba viendo el panameño. Sí. Eso era para ese entonces lo único que justificaba. El venezolano. Lo único que justificaba eso era que en aquel entonces había, por decirlo así, una regla no escrita de que al campeón había que arrebatarle el título y tú no podías pelear a la riposta. Cierto. Tenías que tomar la ofensiva. Sí, había eso ya no existe. Eso ya no existe. Sí, pero... Y el que haga eso hoy día no trabaja más. Sí, el que haga eso hoy día no trabaja más. Sí. Bueno, fiel testimonio de eso es la pelea que te vi los otros días de Subriel Matías contra el australiano Paro. Liam Paro. Liam Paro, que la iniciativa en todo momento la llevó Subriel, y con todo eso los árbitros vieron la pelea a favor de Paro. Sí. Aunque yo no la vi así, yo no la voté así, yo estaba llevando la votación acá. ¿Cómo la vio? Yo la vi a favor de Subriel por 1 punto. 114-113. Porque le habían quitado 1 punto al australiano. Sí. Y en adición a eso, yo soy de los jueces, que yo sería un juez, mejor dicho, pues yo no soy juez, pero yo soy de los jueces que pienso que no es la cantidad de golpes que tú hayas colocado como el aficionismo, sino quien hace más daño, cuál es el golpe que hace más daño. Y hubo algunos asaltos que sí, que Paro pegó más golpes que Subriel, pero Subriel en algunos asaltos, especialmente llegando al final del asalto, colocaba una de las manos y tú veías que tambaleaba al otro, sí, o lo aturdía. Sí. Y ese golpe para mí definía el asalto en vez de 2 o 3 jabcitos, porque aquel tiraba mucho, pero no tiraba con mucha fuerza. Se movía, estaba más pendiente a moverse, y no dejarse acojalar. No, correcto. Y era para adelante tirando golpes fuertes. Tirando golpes fuertes. Lo que pasa es que Subriel tiene un estilo de pelea que es raro. Es recibiendo, poniéndote presión para que tú te canses
Sí. Y luego él tomar la iniciativa, luego del quinto, sexto, séptimo asalto, y por eso toda la gente, muchos de los 6 contrarios o 5 contrarios anteriores se habían quedado en la esquina. Sí, sí. Pero en esta ocasión no lo ocurrió porque este muchacho del principio Se le movía, se le se salía le de la movía esquina. y no tiraba duro. Sí. No lo estaba tratando de noquear con la defensa arriba. Él tiraba y de momento tiraba uno, pero no se gastó. Eso es una buena observación suya, porque no es la cantidad de golpes lo que importa, es el efecto de esos golpes en el contrario. Ahí es que los jueces tienen que tomar acción. Porque le puede estar tirando y le dan los brazos, eso no cuenta, aunque le dé mucho, pero no cuenta. Correcto. Ahora, no cuenta. Y por ejemplo, por eso es que en el profesionalismo tú puedes estar perdiendo una pelea, por ejemplo, ese asalto, y de momento conectaste un golpe, causaste un knockdown y esos 10-8 automáticos. Automático. Automático. El que da un knockdown no pierde ese round. No pierde ese round. Eso es. A menos que el otro tire al otro. Entonces puede haber un empate. Puede haber un Podría, empate. pero no. ¿Y se va a eso? Una pregunta ahora que tú. ¿Se va a eso 9-9 o es un 10-10? No, 10-8 el primer knockdown. El primer knockdown. Si tú el segundo knockdown, el otro te tira. Entonces se empata otra vez 10-10. 10-10. Sube a 10-10. Sí, entonces hay otro knockdown, es 10-9. Es 10-9. A favor del quedado. Del quedado, sí. Okay. Y 3 knockdowns en un asalto por uno solo, 17. 17, eso es correcto. Exacto. Okay. Sí. Y puede llegar hasta 16. Te quitan un punto, 9-8. Sí. Si tú diste un knockdown, pero te quitan un punto. En adición a eso. No. Como el que dio el knockdown. Pues 10, es 9-8. Si yo le da un knockdown a B y a A le quitan un punto, en vez de ser 10-8, es 9-8. 9-8. 9-8. Okay. Sí. Porque hay muchos que piensan que por ser un 10-point must system, como dicen los americanos, must. Bueno, que hay que darle obligatoriamente 10 al ganador del asalto. No, se le da 10. Pero le resta uno. Y sigue siendo most point. Roberto, ¿y qué tú piensas de... Esto es importante. ¿Qué tú piensas de que le quitaron esa potestad al árbitro de votar como juez en una pelea? ¿Tú crees que eso es positivo o eso es negativo? Porque yo, de la manera que yo lo veo, el árbitro está ahí mismo y está viendo qué está pasando en la pelea. Sí. Y está viendo cuáles son los golpes de poder, cuáles causan más daño. Es el que más cerca está de la acción y puede verlo. El efecto que le hace el otro. El efecto, sí. Pero en realidad yo estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso. Y nosotros, con la Asociación de Árbitros y Jueces, insistimos con los organismos, primero con la AMB y después con el Consejo, de que sí, el árbitro no debería votar porque son responsabilidades diferentes. El árbitro, la responsabilidad principal es que se sigan las reglas, que no haya golpes bajos, que no haya golpes ilegales, sean los que sean. Contar si hay una caída, si la caída fue legal. No está pendiente, no debe estar pendiente a quién gana el round o quién lo pierde. Esos son los jueces, que entonces tienen la potestad de determinar, mire, ese golpe fue fuerte, hay que contarlo. Mire, este golpe fue ilegal, no ilegal, esto lo determina el árbitro. Estos golpes fueron a los brazos, eso no tienen mayor efecto. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Además hay otra cosa, y es que el árbitro puede quitarle 1 o 2 puntos o descalificar a un boxeador. Y si uno le quita 1 o 2 puntos a un boxeador, ya su mente, ¿cómo le va a dar ese round? Podría tener un problema en decidir si se merece el round después de yo haberle quitado. ¿Ve? Esas fueron las razones principales para que el árbitro no votara. Y además son muchas responsabilidades que tiene el árbitro, ¿verdad? Sí, muchas. Son muchas. Tiene que estar moviéndose, tiene que tomar decisiones en segundos, en menos de segundos. En fracciones. Sí, si el golpe fue legal, si no fue legal, si fue un cabezazo, si no fue un cabezazo, si fue el golpe detrás de la cabeza, como le quitaron a Lion, a Paro, porque le llamaron la atención varias veces y luego pues le siguió quitaron. haciendo. Sí, o sea que se va a ir preparando el procedimiento. Hablando de la pelea de Paro, tiraba 2 golpes
y tan pronto se le acercaba a Subriel, se amarraba. O se amajaba o se iba. ¿Tú no Sí. crees que se le debió haber dado unas advertencias por exceso Él se las dio, yo entiendo que se las dio. Pero no le quitó puntos. No, no, Yo le no. hubiese quitado puntos. No, Porque la pelea era, daba 2 golpes y enseguida se amarraba. Daba 2 golpes y enseguida se amarraba. No le dejó establecer el patrón de Es muy pelea. difícil quitar, a menos que no sea demasiado exagerado por agajarse. Sí, pero hubo momentos que no quería soltarle el brazo a Sí, Subriel. sí, que estaba. Y en ese momento, porque estaba comprando tiempo para descansar. Claro. Y en ese claro. momento, yo le hubiese quitado puntos. Él porque era el que se movía. le Él era robaba que el se movía. ataque, pero no era tirando. Sí. Y no era buscando ángulos, moviéndose. Le voy a decir era algo. agarrándose. Le voy a decir algo. Paro salió con un oído sangrando por dentro. Le explotaron el tímpano. Parece que Parece. sí. Se lo llevaron, no salió, hospital. se lo llevaron directamente para el hospital y de ahí se lo llevaron para el hotel y al otro día temprano salió. No se sabe, pero Lo que pasó. Pero no le pudieron en ese momento coger ni la muestra de orina. Ah, no. Ahí en ese momento se la habían tomado por suerte antes. Antes, qué bueno. Antes. ¿Tú crees que el video, el replay, ayude en la función a los árbitros? Totalmente. ¿Tú crees que todos los organismos deberían sí, estar utilizando eso hoy es día? una herramienta de justicia. Ujú. ¿Por qué? Porque el árbitro tiene que tomar decisiones en microsegundos y a lo mejor la toma equivocadamente. Y esa decisión puede ser equivocada y va a afectar a ese boxeador. Un Exacto. cabezazo que le abren de aquí a acá y entonces le afecta toda la pelea y el árbitro determinó que fue cogesta, que fue golpe. Que fue un golpe. Uf. Sí. Eso, no, yo no sé por qué no lo hacen obligatorio En todos los organismos, Sí, sí. no necesariamente en pelea de campeonato mundial. A todos es costoso, pero hay dinero. Yo diría que en toda pelea que exista televisión, hay la capacidad de darle retroceso y Lo tomar estamos viendo por determinación. televisión. Si existe en televisión y por eso es que uno dice, mira, el golpe fue ilegal, el árbitro no vio. No, pero... No, y le podemos quitarle esa responsabilidad al árbitro. Claro. Se la podemos dar a un juez específico de replays. No, el replay se le da a un árbitro. A un árbitro separado. Separado. Y entonces, si el árbitro ese está mirando ahí esa pantalla y si ve algo indebido, cuando termine el round, se le enseña. Antes de que tomen la decisión los Ajá. jueces. ¡Pap! Y el árbitro determina, mira, me equivoqué o no me equivoqué. Exacto. Yo creo... Eso ocurre mucho en las caídas, porque a veces parece que fue un golpe que tiró al boxeador y realmente fue un cruce de pies abajo. Ok, ahí has dicho algo. Sí, que eso pasa con mucha frecuencia. Los zurdos y los O derechos. lo estaba pisando. Sí, los pisa y ahí mismo le da. Y ahí mismo o sea, le da. ve, si hay un pisotón y hay golpe, normalmente no se cuenta. Pero es difícil determinar a la vez. Si el árbitro está muy cerca, no ve el pisotón. Tiene que estar un poquito más retirado. Exactamente. Imposible que pueda estar ahí en la acción bien y así viendo de- lo que está pasando. Claro. A menos que Sí. que sea un superdotado o que sea obvio. Pero eso, que lo eso sienta. es una herramienta de justicia para el árbitro, para los boxeadores, para el público que paga por ver una pelea buena, los supervisores. Todos los árbitros creemos en eso. Oye, Roberto, ¿y estuviste de acuerdo cuando bajaron los 15 asaltos a 12? Sí, totalmente. En todo. Totalmente. Porque hubo un tiempo que el CMB se había quedado en 15 Sí. y no quería bajar a 12. Sí, no fue el CMB que lo No. bajó a 12. El CMB fue el que lo bajó a 12. Entonces fue el AMB que lo tuvo un tiempo en 15. En 15, sí. En 15 y Sí. después lo bajó a 12. Sí, pero sí. ¿Tú crees que eso ayuda? Son 9 minutos de coger golpe cuando en las circunstancias más difíciles, cuando ya estás cansado y cuando ya estás acumulado un montón de golpes anteriores. Pero no se decidía ahí de verdad Sí, quién era el campeón real. pero ahora se decide a los días de día 12. Ahora dice, ahora vamos para los rounds del campeonato.
O sea, Sí, porque es que yo veo que muchas peleas que cuando ya llegan al 9, 10, 11 y 12 es que empiezan el cansancio logra que los dos tipos se empiecen a pelear. Porque ahora tú sabes que desde el advenimiento de Mayweather para acá, todos los boxeadores están más preocupados por la protección que por colocar sus golpes. Y entonces hay muchas peleas que se han tornado aburridas. bueno, esa es la esencia del boxeo. Dar y que no te den. Dar y que no te den. Y mira Mayweather. Pero para la taquilla a veces no resulta muy sí. bueno. Porque a la gente le gusta seguir el noqueador. Sí, sí. Sí, la gente paga por verle ese knockout. Sí, uno de los ejemplos más grandes de eso fue la carrera de Samuel Serrano. Tuvo una carrera ilustre. Sí. Y era un gran boxeador, extraordinario boxeador. 2 veces campeón mundial. 2 veces campeón mundial, Sí. en 140 y 35. Y 35. Y la gente seguía a otros, ¿verdad? A Esteban más, que eran contemporáneos. A Wilfredo Gómez, que entraba. Claro, pero Gómez. Yo trabajé unas peleas de Wilfredo Gómez era otra y cosa. tumbaba y tenía uno que quedarse al lado de él para cajarlo porque seguía dando. Ana quería seguir dando en el piso, sí, y donde lo podía quiera. descalificar. Sí. Pero es un súper boxeador. Puerto Rico Así que ha tú sido bendecido en eso. favoreces los 12. Sí, yo favorezco los 12. Los Ok. 12, sin lugar a dudas. Bueno, amigos, con esto terminamos este episodio de Sueiro Directo. No sin antes agradecer a nuestros nuevos auspiciadores, entre ellos a Rooms to Go, que nos ha provisto de los accesorios y muchos otros artículos de la casa que ustedes pueden ver en nuestro set en esta nueva y 8ª temporada. Y nos veremos en el próximo episodio. Mientras Roberto Ramírez cumplía su deber de servicio militar obligatorio, se contagió con el virus del boxeo y el resto, como ya sabemos, es historia. Su destino con el boxeo era irremediable. Roberto siempre ha estado tranquilo cerca del combate. Imagínense, uno de sus planes era ir a Vietnam. Como él mismo dijo, se le pegó la fiebre del boxeo y dio el salto de aficionado a árbitro y juez de boxeo. Gracias a sus esfuerzos, el arbitraje de boxeo evolucionó en Puerto Rico a lo que tenemos hoy día. Su historial como juez y árbitro es igual de impresionante. No lo hemos visto en su totalidad aún. Su primera pelea de juez fue Leoncio Ortiz contra nada más y nada menos que Roberto Durán. La segunda, Ali contra Jean-Pierre Koopman cuando estuvo en Puerto Rico. Y fue juez también de la pelea icónica y legendaria de Benítez contra Kid Pambelé, cuando Benítez ganó el campeonato a los 17 años de edad, cosa que no volverá a repetirse en el boxeo moderno. No se pierda la próxima cátedra de historia del boxeo en Puerto Rico de parte de Roberto Ramírez en el próximo episodio de Sueiro Directo.